Yo estoy seguro que esta historia para ustedes es bien conocida. Es como la que mencioné la semana pasada. Aunque no está en todos los evangelios la historia contada, gloria a Dios, está en la mayor parte de ellos. En el único evangelio que no está en el libro de Lucas, esta historia no está. Pero yo siempre digo que cuando el Señor nos repite lo que Él nos quiere decir a nosotros más de una vez, es para que nosotros pongamos oído y escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Es más, a este pasaje no le puse tema, gloria a Dios, porque al final usted va a ver todos los temas que posiblemente nosotros podemos sacar de este pasaje, pero sí quiero decirle que nosotros normalmente, o todas las personas que yo he escuchado hablar de esta historia, no dan en el blanco de la razón por la cual esta historia el Señor la compartió con nosotros, en este caso a través de Mateo. Gloria a Dios. El clímax de esta historia, está en el versículo 33, a donde dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Poderoso Dios. Lo maravilloso de este pasaje no fue que Dios andó sobre las aguas. Lo maravilloso de este pasaje no fue que solamente Jesús, sino que también Pedro andó sobre las aguas. Lo maravilloso de esto no es que en medio de la tormenta los discípulos llegaron al otro lado. Lo maravilloso de esto es que en todo lo que nos pasa a nosotros, mire, aún a los pecadores, el propósito de nuestro Dios, permitir que usted pase por situaciones. En otras palabras, que usted esté vivo, situaciones sean buenas o sean malas, es para que usted levante las manos al cielo y adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La meta del Señor es que nosotros le adoremos. Gloria a Dios. Y al final de este pasaje, los discípulos, por primera vez, un leproso había adorado al Señor. En Mateo 8:2 nosotros encontramos eso. No solamente un leproso, sino que en Mateo 9 un principal adora al Señor. En Mateo 15:25 una mujer cananea adora al Señor. En Marcos 5:6 un hombre atormentado por espíritus y libertado por nuestro Señor Jesucristo adora al Señor. Y en Juan 9, capítulo 38, un hombre ciego adora al Señor. Pero hasta este punto, a pesar que los discípulos habían estado ya por 2 años con nuestro Señor Jesucristo, hasta este punto no registra los evangelios que adoraron al Señor. Y este pasaje provocó que ellos adoraran a Dios. Porque esto es lo que espera el Señor de nosotros. Gloria a Dios. Después de este pasaje le puedo decir que los discípulos a continuación adoraban al Señor. No solamente en los evangelios, usted se va a las cartas paulinas y usted va a encontrar que en la carta paulina se adoraba al Señor. Usted va a encontrar después que en los hechos se adoraba al Señor. En las otras cartas universales continuamos adorando al Señor. Y la Biblia termina en Apocalipsis, a donde dice que millares y millares y millares de ángeles dicen: santo, 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 aleluya, porque Él merece toda nuestra adoración. Y miren, no solamente en la iglesia, aleluya, no solamente en la iglesia, ¿saben? Digo, Dios quiera, si hay un lugar a donde Dios, y esto yo le expliqué a través del mensaje de cuando Jesús revuelca las mesas del templo. Si hay un lugar a donde Dios quiere que usted le adore, es en su casa. Porque, wow, mire, aunque usted no se lleve conmigo, que usted venga a mi casa y que usted se beneficie de todo lo que yo le pongo al frente.
y que aún con eso usted por lo menos no me dé la gracia. Wow. Pero mire, en la casa del Señor, mire, lo que el Señor quiere provocar a nosotros es que usted le adore. Pero mire, en la casa del Señor solamente es un ejercicio para que cuando usted salga de este lugar, mientras usted esté andando a su carro, usted le adore. Cuando usted entre a su carro y comience a manejar, usted le adore, gloria a Dios. Mientras usted está teniendo esta conversación entre la iglesia y su casa, porque a mí me gustaría ser como una mosca en las conversaciones de las personas cuando salen de la iglesia y entran a los carros, especialmente entre esposo y esposa. Me encantaría estar ahí. Pero ¿sabe quién está? Dios está en el Dios, y Dios quiere que usted le adore. Cuando usted llega a su casa, mire, usted entra a su casa. Yo no sé si usted ha visto las noticias de Ucrania. Miles y miles de personas que se están quedando sin casa. Y lo único que ellos hicieron fue respirar en Ucrania. Y cuando yo entro a mi casa, yo veo mi casa. Gracias, Señor. Mire, hasta cuando usted entra a su casa, lo que el Señor quiere es que usted le adore. Cuando usted va a trabajar, el Señor quiere que usted le adore. Cuando usted tiene mucho trabajo, el Señor quiere que usted le adore. Cuando usted tiene poco trabajo, el Señor quiere que usted le ayude, que usted le adore, poderoso Dios. Cuando usted tiene, el Señor quiere que le adore. Y cuando usted no tiene, el Señor quiere que usted le adore. Cuando usted está bien, el Señor quiere que le adore. Y cuando está en dificultades, el Señor quiere que usted le adore. Mire, cuando usted está teniendo una discusión con su esposa o su esposo, el Señor quiere que usted le adore. Cuando usted está hablando con su hijo, el Señor quiere, o su hija, el Señor quiere que usted le adore. Con su vecino, con trabajar. Mire, todo tiempo el Señor, la meta del Señor es que usted le adore. Este es el clima. Mire, ya yo le dije la razón por la cual el Señor escribió este pasaje. Ahora, déjeme, porque es un pasaje lindo, ¿sabe? Mire, el Señor está progresivamente provocando que los discípulos tengan fe en Él. Y la semana pasada nosotros hablamos de cuando el Señor le dio comida a más de 5,000 personas, gloria a Dios, con 2 pececitos y 5 panes. Poderoso Dios. No se lo dio Él, sino que Él los bendijo y se los dio a los discípulos para que los discípulos se los dieran a las personas. Poderoso Dios. Y mire, si usted no considera, yo estudié ese mensaje la semana pasada completa, y después durante el mensaje estaba esa palabra yo la uso mucho, pero estaba anonadado. Dice, mira, todavía hoy, que no es el mensaje, todavía estoy anonadado de que Él le dio comida a más de 5,000 personas, posiblemente a 15,000 personas, con 5 panes y 2 pececitos. Mire, y si usted cree que eso es un milagro grande, el de hoy es aún más grande todavía. Mire, y es que créame que yo puedo estar aquí hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, explicando a ustedes todo lo que está sucediendo aquí. Pero vamos a ver, mire, dice, comienza el versículo diciendo, mire cómo comienza diciendo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, mire, obligó, primeramente dice enseguida, después dice, pero enseguida de qué. Bueno, cuando le dio comida a como 5,000 personas, inmediatamente, cuando usted le da cosas gratis a la gente, lo quiere mucho, ¿sabe? Y dice que después que le dio comida, toda la gente que estaba ahí querían hacerlo rey. Y mire, y cuando usted lee en Juan, como que usted ve que esta gente están provocando hasta los discípulos que lo hagan rey en ese momento.
hasta los discípulos. Y Jesús, viendo la tentación que estaban pasando los discípulos, es más, hasta de él mismo, ¿sabe? Porque lo mismo que hizo Satanás en el capítulo 4 de Mateo, cuando lo tentó, le dijo: mira, si tú no tienes que ir a la cruz, tírate de aquí y todo el mundo va a creer en ti. Esa misma tentación era la que él estaba subiendo constantemente, porque lo querían ser rey antes de que él llegara a la cruz. Y la meta de él era llegar a la cruz. Y aquí están la gente, porque le dio de comer, queriendo hacerlo rey, provocando a los discípulos que se aliaran a ellos. Y él le dice, aquí dice, y enseguida, cuando Jesús vio eso, dice, enseguida Jesús obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Poderoso Dios. En Juan 6, 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En otras palabras, ya la gente estaba convencida: no, ahora es que tenemos que hacerlo rey. El Señor los envía. Mire, esto es lo que quiere decir. Mire, cuando dice los obligó, los hizo ir al otro lado, lo que quiere decir es que nuestro Dios está en control de todo. Nuestro Dios tiene autoridad sobre todo. Él no se lo ha dicho a los discípulos, pero él le va a decir a los discípulos: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y también en la tierra. Nuestro Dios tiene autoridad para juzgar. Nuestro Dios tiene autoridad para ahora y para la eternidad. Nuestro Dios tiene autoridad para vida y para muerte. Nuestro Dios tiene autoridad sobre espíritus inmundos, no solamente sobre espíritus inmundos que son ángeles caídos malos, sino hasta ángeles buenos, porque cuando él lo van a crucificar, él dice: yo puedo pedir legiones de ángeles que vengan aquí y me protejan a mí, y no lo ha hecho. Mire, él está en control hasta de todos los ángeles. Él está en control de la naturaleza. Él está en control de la gravedad, como nosotros vamos a ver hoy. Él está en control de nuestra mente, gloria a Dios. Él tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, gloria a Dios. Mire, si no hay razón por la cual usted debe adorar a Dios en todo tiempo. Yo espero que usted no limite a adorar a Dios cuando usted está contento, o cuando hay alguien que lo está provocando a adorar, sino que usted está tan agradecido de parte del Señor y conoce su autoridad tan a profundidad, que usted quiere adorar con Él constantemente. Poderoso Dios, aleluya. Mire, y el Señor le va a demostrar a los discípulos que Él tiene autoridad. No solamente una vez en esta historia, se lo va a demostrar 2 veces, porque hay personas que el Señor a veces quiere enseñarlo, pero a veces tiene que decírselo 2 veces. Y nosotros vamos a ver en esta historia, ¿sabe? El Señor quiere asegurarse que ellos entienden que la autoridad toda de Él, y Él lo va a enseñar. Dice el versículo 23, después de despedir a la multitud, mire, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estamos hablando de Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Poderoso Dios. Mire, para que usted vea. Primeramente, lo que me impresiona más de esta historia en esto aquí es que dice la Biblia que el Señor no solamente obligó a los discípulos a separarse de la multitud para Él estar separado de los discípulos, para Él después despidió a la gente, sino que aquí dice que el tiempo que Él usó cuando estaba solo fue para orar, para estar en la presencia del Señor. Poderoso Dios. Y mire, simplemente quiero decir esto, porque quiero llegar a otros puntos. Si el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Poderoso Dios. ¿Cuánto más nosotros?
Y nosotros pensamos que el orar es tan trabajoso. Aquí está viendo que Jesús tiene una necesidad de orar. Él quiere hablar con su Dios. Poderoso es el Señor. Pero mire, en el proceso de orar, Él estando en el monte, los discípulos ya a medio del mar, poderoso Dios, aleluya. Los discípulos, dice aquí que en Juan explica que se levantó en el mar un gran viento que soplaba y ellos habían remado ya 3 o 4 millas adentro en el mar. Y estando Jesús en el monte, Jesús podía ver que los discípulos tenían dificultad en el mar. Poderoso Dios. Eso tiene una enseñanza espiritual, ¿sabes? Pero mire, esa era de donde estaba, ¿sabes? Divinamente él podía ver, y posiblemente el viento del mar de Galilea también daba señal de que había una tormenta, y además también, a pesar de que era ciertamente hombre, él era también ciertamente Dios. Ya sabía que los discípulos estaban en el mar. Es más, poderoso Dios, dice que él los miraba y veían que estaban remando con fatiga, dice Marcos. Poderoso Dios, para usted vea. O sea, en otras palabras, una persona no puede mirarle a usted y determinar qué es lo que le está pasando a usted, a menos que él no sepa exactamente qué es lo que usted está pasando. Lo que indica estos versículos es que el Señor, mientras miraba a los discípulos, sabía exactamente qué era lo que le estaba pasando a los discípulos mientras ellos estaban. Póngase a pensar. Pero mire, una de las cosas que los discípulos tenían que entender era que de acuerdo a lo que el Señor había hecho con ellos, y era que ellos estaban a salvo en el monte con Él, Él mandarlo en una barca y que a mediados de camino ellos comenzara esa tormenta y ellos comenzaran a tener dificultad. El Señor nosotros tenemos que derribar, que sabía que ellos estaban más seguros en el medio del mar, remando fatigadamente, que estar en la montaña con Él. Poderoso Dios, póngase a pensar. A veces usted dice, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Mire, la situación en la que usted está ahí porque Dios está en control de lo que le está sucediendo a usted. Y usted está más seguro y más segura a donde usted está que estar a donde usted quiere estar. Poderoso Dios. Eso es lo que tenían que entender los discípulos. Los discípulos lo que tenían que entender es que Él no le dijo, vayan y quédense en el barco en el medio del mar. Dice, no, vayan y espérenme a mí en la otra orilla. Que a pesar de que ellos estaban en esa situación, lo que Él había ordenado era que ellos iban a llegar a esa otra orilla. Poderoso Dios. Pero aquí dice que los discípulos estaban en el medio del mar y que el viento y las mareas los atormentaban. Poderoso Dios. Pero mire, Jesús no se dejó de preocupar por sus discípulos. Y dice la Biblia aquí en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mire, Jesús se preocupa por ellos. Poderoso Dios. Primeramente, la Biblia dice que Él los vio a ellos. Gloria a Dios. Preocupados por ellos, ¿saben? Preocupados por los discípulos. Llegan hasta donde están esos discípulos, gloria a Dios, que están turbados. Gloria a Dios, poderoso Dios. Y ellos están tan turbados, poderoso Dios, que cuando ven a Jesús caminar, una cosa que ellos nunca habían visto, caminar sobre el agua, no lo vieron ni antes ni lo volvieron a ver después. Poderoso Dios. Pero dicen ellos que están viendo un fantasma y dieron
voces de miedo. Mire, en otro evangelio dice que gritaban y lloraban. Por eso, discípulos que parte de ellos, no todos, pero parte de ellos eran pescadores. Entonces los que habían estado en condiciones similares, gloria a Dios. Y yo no sé si usted ha estado en el mar cuando el mar está un poquito alterado. Las olas suben y después a veces bajan. Y en esta ocasión, estos barcos no eran los barcos de ahora, que ahora un barco grande y en un cuartito así está una persona haciéndole así y manejando ese barco tan grande. No, para ese tiempo era remando. Es más, ahí lo dice, estaban remando. Y mire lo que hace. Las olas estaban subiendo y bajando. Ellos estaban remando de espaldas para donde iba. Quiere decir que el fantasma venía de frente para donde estaban ellos. Y de momento subía la ola y no lo veían, y bajaba la ola y después veían el fantasma. Y ellos remando. Usted está diciendo, pero ¿qué discípulo cobarde? Sí, pues póngase usted en esos zapatos para que usted vea. Mire, hasta en un río usted le da miedo. Poderoso. Y él estaba, mire, dice que estaba, la Biblia dice que vino andando sobre el mar. Poderoso. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Él estaba, yo sé que nosotros hemos escuchado esta historia, y cuando escuchamos eso, Jesús es que, no, mano, él estaba andando sobre el mar. No era que estaba hundiendo el pie y sacando el otro y andando. No, él estaba andando sobre el mar. Como mismo estaba hablando con ellos cuando ellos estaban en la montaña. Él estaba andando. Mire, y esto no es nuevo, porque en Deuteronomio capítulo 33 dice: no hay como el quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Gloria a Dios. Ellos estaban entendiendo que Jesús era Dios y que Dios que ellos le servían tenía autoridad sobre todo, absolutamente todo. Y especialmente tenían que entender que tenían autoridad sobre este barquito en el cual ellos estaban. Poderoso Dios. Aleluya. Así que Jesús se preocupa por ellos. Poderoso Dios. Y como Él se preocupó por ellos, entonces se prepara para darle alivio. Dice el 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Poderoso Dios. Mire, si es un milagro grande que Él estaba andando sobre las aguas, a veces yo me pregunto, en la historia anterior Él estaba hablándole a más de 5,000 personas, sin micrófono, en una montaña, a más de 5,000 personas. Aquí yo cuando comienzo a hablar y se me olvida prender el micrófono, me hacen señas de ya. Y tengo yo que prender el micrófono. Y tengo aquí, menos de 100 personas. Gloria a Dios. Hablando, y más de 5,000 personas lo escucharon. Y ahora el viento está soplando. Las olas están subiendo para arriba y para abajo. Hay 12 discípulos, incluyendo a Judas, llorando y gritando porque creen que se van a morir. Y porque viene un fantasma hacia ellos. Y en medio de todo ese ruido, Él le dice: no temáis. Ten ánimo, poderoso Dios. Soy yo, aleluya. Mire, en medio de esa tempestad, que posiblemente usted diría, es imposible que ellos puedan escucharlo a Él, gloria a Dios. Mire, en medio de la dificultad, el Señor lo puede hablar con usted, poderoso Dios. Pudo hablar con él. En medio de los vientos y de esos gritos, el Señor pudo hablar con ellos. Y ellos escucharon cuando Él le dijo: tened ánimo y no temáis, porque soy yo, Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, para mí, eso hubiese sido suficiente. Pero hay personas
Hay personas que lo necesitan escuchar 2 veces. Poderoso Dios. El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, y como dije antes, dice, ya que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, yo quiero que usted vea esta escena. Para los que no saben, Pedro quiere decir piedra. Si había una persona en ese barco que no debía salir de ese barco, era una piedra. Porque usted sabe lo que sucede con la piedra cuando se retira el agua, ¿verdad? Es más, mire, yo con los nietecitos míos los trato de enseñar a nadar. Yo les demuestro a ellos que no se van a hundir. Porque si ellos mismos en el agua empujan el agua, se tratan de entrar para adentro del agua, el agua los tira para afuera otra vez. Y eso es una de las cosas que hay que enseñar a la persona para que pierda el miedo de que se va a hundir. Usted se trata de meter profundo en el agua, mira, fíjese. Pero Pedro se llamaba piedra. Y de todos los que estaban ahí, el menos que debía levantar la mano y decir, si eres tú, yo quiero también andar. Mire, el más imposible. Ahora no iba a haber un espectáculo con Jesús solamente. Ahora también Pedro, que era piedra. Mire, y él le dice, y Jesús no le dijo, no, tú eres un poquito muy pesado. ¿Sabe lo que le dijo? Pedro, piedra, Dios, piedra, ven, poderoso Dios. El Señor dijo, quiero decirle que si usted quiere ver la grandeza de Dios, usted también tiene que salirse del barco, poderoso Dios. Usted no puede quedarse en el barco y decir de acá afuera, Señor, yo quiero ver tu grandeza. Para ver la grandeza del Señor, usted tiene que tomar ese paso de fe, salir de ese barco, no importa cuál sea la circunstancia. Porque Pedro era para él imposible, pero el Señor a Pedro fue que le dijo, Pedro, ven, poderoso Dios, ven. Y mire, yo no sé cuál es su situación, yo no sé cuál es su circunstancia, pero el Señor hoy le dice a usted que no importa lo pesado que sea su situación, si usted quiere ver la grandeza de Dios, usted tiene que salir de ese barco, poderoso Dios. Y el Señor le dice a Pedro, sal del barco, poderoso Dios. Dice la Biblia, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, poderoso Dios. Mire, en la Biblia inglés, en la Biblia americana, en la Biblia americana y en otras traducciones también, aquí dice, en la de nosotros, en Reina Valera dice, pero al ver, pero en la otra Biblia dice, al principio, mire, al comenzar Pedro a hundirse, es lo que dice, al comenzar él a hundirse y por el fuerte viento, dice que tuvo miedo y comenzó a dar voces a Dios. Ahora mire, Pedro primeramente, y yo sé que a Pedro lo critican, ¿sabe? Porque el Señor le va a decir que tiene poca fe en un minuto. Ya se lo dijo, porque yo lo dije. ¿Okay? Pero dicen que no tú, pero mire, Pedro primeramente le dijo al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo ande. Y dice que descendió, salió del barco, primera muestra de fe. Y después, aun cuando se estaba hundiendo, no le dijo a los discípulos que le tiraron una donita de eso para salvarlo. No, al que él pidió que lo salvara fue a Jesús, poderoso Dios. Mire, aun cuando usted falle, poderoso Dios, aun cuando su fe no sea suficiente, lo que quiere el Señor es que en vez de usted ir a cualquier otra cosa, que usted todavía tenga fe en Él y clame aún cuando lo que usted está haciendo, gloria a Dios, usted sabe que está bien, gloria a Dios, poderoso Dios. Y Pedro hizo eso. Pedro se comenzó a hundir, pero aún en ese proceso dijo, Señor, poderoso Dios, sálvame, poderoso Dios. Yo no sé si usted ha leído el Salmo 3. El Salmo 3 es el Salmo de David, a donde dice, ¿cuánto se han aumentado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí.
pero tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mira cómo dice el salmista: con mi voz clamé a Jehová y él me escuchó de su santo monte, poderoso Dios. Después dice: yo me acosté y dormí y me levanté, porque solo Jehová me sustentaba. Gloria a Dios. No temeré millares de gente que ponen sitios sobre mí. Después dice, mire, en un versículo dice: Señor, sálvame. Ten misericordia de mí, Señor, porque tú has herido a todos mis enemigos. Parte de la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros es de reconocer que no somos nosotros los que batallamos. El que batalla por nosotros es Dios, poderoso Dios. Y Dios tiene todo el poder para eliminar todo lo que se interpone al frente de nosotros. Pues mire, pero una de las cosas que usted tiene que hacer, que aun cuando usted está fallando, usted tiene que venir al Señor, poderoso Dios. Y mire lo que dice el Señor a Pedro. Al momento Jesús extendió la mano. Mire, yo lo he dicho aquí antes. El Señor está, mire, el Señor está más cerca de usted cuando usted está en dificultades que cuando usted está bien. ¿Usted sabía eso? El Señor está más cerca. ¿Por qué nosotros dudamos cuando estamos en dificultades? Cuando estamos deprimidos o cuando las cosas no nos salen. Mire, en estos momentos, dice la Biblia, es cuando el Señor está más cerca de nosotros, poderoso Dios. Y dice que al momento le dijo: hombre de poca fe. Aquí es que se confunde a veces la persona. Moisés, pero exhibió su fe 2 veces. Mas sin embargo, Jesús le dice poca fe. Mire, poca. Es más, en otro versículo dice, de la Biblia dice que solamente con un granito de mostaza, fe, es más, con una fe pequeña, usted le puede decir una montaña que se mueve y se mueve. Entonces la pregunta es: o tengo que tener mucha fe o tengo que tener, o qué es lo que yo tengo que tener. Pedro exhibió fe, ¿sabe? Mire, y después que usted tiene fe en Dios, después que usted entiende quién es Dios, es dificilísimo usted retroceder con eso. En otras palabras, cuando el Señor lo salva a usted tiene esa medida de fe. Pero aquí lo que le sucedió a Pedro es que la fe que tenía Pedro no fue suficiente extensa para llevarlo a la barca. Él exhibió fe para salirse del barco, pero no para llegar al barco. Y la Biblia dice en Mateo 24 que el que permaneciere hasta el fin. No es el que comienza, sino el que lo continúa, poderoso Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Oye, tuviste fe para salirte de la barca. ¿Por qué entonces tan poca fe? Hubieses continuado mirando a Jesús un poquito más, gloria a Dios. Y por eso tú dudaste. Además, déjeme terminar con esto, hermano. Mire. Aleluya. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿qué nos dice este pasaje a nosotros, hermano? ¿Qué nos dice el pasaje? Mire, si usted se pone generalmente a evaluar este pasaje, Jesús está en la montaña, los discípulos están en el medio del mar, siendo golpeados por un viento y por las olas. Yo no sé si usted puede mirar con sus ojos espirituales y entender que así es la vida de nosotros, ¿sabe? La Biblia dice que en Hebreos capítulo 7, versículo 25, que el Señor está vivo, intercediendo por nosotros constantemente. Poderoso Dios. Él está en la montaña. El Dios está en la montaña. La Biblia dice que aunque nosotros no somos de este mundo, nosotros estamos en este mundo, expuestos a las mismas dificultades que tiene cualquier otra persona que vive en el mundo. La diferencia entre el cristiano y el pecador es que cuando el cristiano sufre con propósito. El pecador no es así, poderoso Dios. El viento representa dificultades, hermano.
Los discípulos en el medio de ese viento se sintieron solos, poderoso Dios, y las pruebas duran un poquito más que los milagros. Mire, nosotros pedimos milagros todo el tiempo. Usted sabe que el milagro sucede al instante y se acabó. En este pasaje, cuando dice la Biblia que Jesús vio a los discípulos, que cuando ya estaban 3 o 4 millas dentro del mar de Galilea, empezó el viento y las olas a golpearlo, y dice que él esperó hasta la última vigilia para ir a donde estaban ellos. Gloria a Dios. Mire, eso es lo que nos pasa a nosotros en esta vida. Nosotros pensamos, pero Señor, tú me bendeciste, pero yo estoy pasando por este momento difícil, y este momento difícil aparentemente es un momento largo, pero mire, es que eso está supuesto a ser así, porque el Señor está más cerca de usted cuando usted está en la prueba que cuando usted está recibiendo su bendición. Pero mire lo que dice la Biblia. Mire la enseñanza, déjeme darle 3 solamente y terminamos con esto bien ligerito. Lo primeramente es que nosotros, en la razón por la que Pedro tuvo que tener la experiencia 2 veces. La segunda vez, cuando él entró al agua, empezó a hundirse porque se apoyó en su propia opinión. Poderoso Dios. Pedro, como pescador, sabía lo que podía hacer el viento y sabía lo que podía hacer las olas. Mientras Pedro estaba mirando a Jesús, Pedro estaba pudiendo caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y se puso a depender de lo que él sabía, él comenzó a hundirse. Y Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice que no te apoyes de tu propia opinión. Siempre tienes que estar concentrado. El segundo es: fuiste salvo no solo para sobrevivir, sino para ser un conquistador. Poderoso Dios. Romanos capítulo 8 versículo 31 al 33 dice: porque nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios. El Señor no solamente quiere que tú sobrevivas tu dificultad, el Señor quiere que cuando tú salgas de esa dificultad, tú salgas de esa dificultad como un conquistador o una conquistadora. Gloria a Dios. Y lo tercero es que Juan 15 dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Gloria a Dios, poderoso Dios. Y mientras nosotros estemos conectados de Jesús, nosotros vamos a poder tener la victoria. Gloria a Dios. Porque el Señor no nos trajo hasta aquí para abandonarnos a nosotros. El Señor lo creó a usted con propósito. El Señor lo salvó a usted con propósito. El Señor lo trajo a este lugar con propósito. Y el Señor va a terminar el trabajo que usted hizo en Él, siempre y cuando usted, en vez de mirar a los lados y concentrarse en usted se concentre en Jesucristo, que es el que nos puede dar la victoria y hacernos más que vencedores y conquistadores. Así que Dios le bendiga, hermano. Poderoso Dios.